El precio de un corazón. Decían que ella valía menos que un caballo. A los 18 años, Elena fue entregada a un hacendado solitario en las montañas como pago de una deuda que ella no había contraído, por un padre que nunca la amó. Virgen, asustada, sin voz para decir que no. Pero lo que nadie esperaba era que aquel hombre de manos callosas y ojos tristes guardara un corazón capaz de transformar el dolor en ternura, la vergüenza en dignidad y el abandono en un amor que lo cambiaría todo. Antes de empezar, quería pedirles que se suscriban, porque la mayoría de nuestros oyentes aún no están suscritos al canal. Denle like y comenten abajo desde qué ciudad están escuchando esta historia. Ahora respiren hondo, porque lo que van a oír les va a tocar el corazón. El camino que subía la montaña era de tierra apisonada y piedras sueltas. Elena iba sentada en el carro junto a su padre, con los ojos fijos en las manos temblorosas sobre su regazo. No lloraba, porque ya no le quedaban lágrimas. Las había gastado todas la noche anterior, cuando su padre entró en su cuarto con aquella mirada dura y le dijo que estaba decidido. La llevarían al amanecer. Un hombre en las montañas necesitaba esposa. El padre necesitaba un caballo. El intercambio estaba hecho. Ella aún intentó suplicar. Se arrodilló a los pies de su madre, que apartó la mirada y murmuraba que era por el bien de la familia, que era la voluntad de Dios, que debía estar agradecida porque alguien la quisiera. Agradecida. La palabra resonaba en la mente de Elena como un insulto. Agradecida por ser vendida. Agradecida por valer menos que un animal. El viento frío de la mañana le cortaba la cara. Los árboles a su alrededor eran densos, antiguos, como guardianes de un mundo al que ella no pertenecía. A cada curva del camino, Elena sentía que el corazón se le apretaba más. ¿Qué la esperaba allá arriba? Un viejo cruel, un bruto sin educación, alguien que la trataría como propiedad, como objeto, como nada. El padre no hablaba, nunca había hablado mucho con ella. Elena era la quinta hija, la última, la que sobraba cuando ya no había dinero ni paciencia. Se había criado sirviendo a sus hermanos, cocinando, limpiando, existiendo en las sombras de la casa, y ahora la estaban descartando. La hacienda apareció a lo lejos, pequeña y aislada, rodeada de campos verdes y un corral de madera. La casa era sencilla, de tablas oscuras y techo de pitzindosh. Zing. Salía humo de la chimenea. Había gallinas picoteando en el corral y un perro viejo echado en el porche. Todo parecía detenido en el tiempo, olvidado por el mundo. El padre tiró de las riendas y el carro se detuvo frente a la casa. Un hombre salió por la puerta. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro cayéndole sobre la frente y barba de varios días. Llevaba pantalones de lona y una camisa sencilla, con las mangas arremangadas mostrando brazos fuertes. Tendría unos 30 y tantos años. Sus ojos eran castaños, profundos, pero en ellos había una tristeza que Elena reconoció de inmediato. Era la misma que veía en el espejo. Se acercó despacio, con las botas pesadas sobre la tierra seca. Miró a Elena y luego al padre. ¿Es ella? Su voz era grave, sin emoción. Sí, respondió el padre, ya bajando del carro. 18 años, sana. Sabe cocinar y cuidar la casa. Virgen como acordamos. Elena sintió que la cara le ardía de vergüenza. El hombre no respondió. Solo la miró una vez más, recorriendo con los ojos su rostro, los hombros encorvados, las manos apretadas en el regazo. En aquella mirada no había deseo, solo cansancio. «El caballo está en el corral», dijo, dándole la espalda y caminando hacia la parte trasera de la casa. El padre ni siquiera dudó. Fue directo a donde el hombre había señalado, ansioso por cobrar lo que había venido a buscar. Elena se quedó allí, sola en el carro, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ni un adiós, ni una mirada. Realmente valía menos que un caballo. Bajó del carro sola, con las piernas débiles, todo el cuerpo temblando.
El hombre ya había entrado en la casa. El padre regresó minutos después, tirando de un caballo bayo, fuerte y bien cuidado, con las riendas en la mano y una sonrisa satisfecha en la cara. Ni miró a Elena al pasar. «Arréglatelas», fue todo lo que dijo antes de subir al carro y marcharse. Elena se quedó parada allí, viendo cómo el carro bajaba por el camino, viendo cómo su padre desaparecía entre los árboles, viendo cómo su vida anterior se desvanecía sin ceremonia alguna. El viento sopló más fuerte, y ella se abrazó el cuerpo, sintiendo frío hasta los huesos. La puerta de la casa se abrió y el hombre apareció de nuevo. La observó un momento y luego suspiró. «Entra», dijo, con la voz más suave ahora. «Hace frío». Elena obedeció, tomando el atado de ropa que había traído y subiendo los escalones del porche. Berro Viejo levantó la cabeza para mirarla y luego volvió a dormirse. Entró en la casa y se detuvo en la entrada, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. La casa era sencilla pero limpia. Un salón con un sofá viejo, una mesa de madera, una chimenea donde el fuego crepitaba abajo. A la izquierda, una cocina pequeña. A la derecha, una puerta cerrada que debía llevar al dormitorio. Olía a madera, a humo y a soledad. El hombre cerró la puerta detrás de ella y fue hasta la chimenea removiendo las brasas con un atizador. Elena se quedó de pie, sin saber qué hacer, sin saber qué esperar. No habló durante un largo rato, solo se quedó allí, de espaldas mirando el fuego. Luego, sin girarse, dijo: «Me llamo Miguel». Ella tragó saliva. «Elena». «Lo sé», respondió. «Tu padre me lo dijo». Silencio otra vez. Elena apretó el atado contra el pecho, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Miguel finalmente se volvió. La miró, de verdad, y Elena vio algo que no esperaba. No era ira, no era deseo, era compasión. «¿Tienes miedo de mí?». No fue una pregunta. Elena no respondió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. Miguel suspiró hondo y se pasó la mano por el pelo. «No voy a hacerte daño», dijo con voz cansada. «No vine aquí para eso. Puedes dormir en el dormitorio. Yo duermo aquí, en el sofá». Elena parpadeó, confundida. «Pero ahora soy tu esposa». «Lo eres», dijo sin emoción. «Pero eso no significa que vaya a obligarte a nada. Te trajeron aquí contra tu voluntad, lo sé. Y yo no soy el tipo de hombre que se aprovecha de alguien que no tiene elección». Sus palabras la tomaron por sorpresa. Elena no sabía qué decir. Esperaba gritos, violencia, dolor. Esperaba ser usada la primera noche, como contaban las mujeres del pueblo. Pero allí estaba él, ofreciéndole el dormitorio, ofreciéndole espacio, ofreciéndole respeto. «¿Por qué me compraste entonces?», preguntó con voz débil. Miguel apartó la mirada. «Porque necesitaba un caballo», respondió secamente. «Y porque pensé que tal vez sería bueno no estar solo, pero no esperaba que te arrojaran aquí de esta manera. Tu padre te vendió como ganado. No sabía que sería así». Elena sintió que las lágrimas finalmente caían. Años de dolor, de rechazo, de ser tratada como nada se derrumbaron en ese instante. Se cubrió la cara con las manos y lloró, el cuerpo temblando, los sollozos rompiendo el silencio de la casa. Miguel se quedó quieto, sin saber qué hacer. Luego, despacio, dio un paso hacia ella. «¡Ey!», dijo con voz extrañamente suave. «¡Ey, para con eso! No necesitas llorar». Pero Elena no podía parar. Todo dolía demasiado. Sentir que no valía nada dolía demasiado. Miguel se acercó más, dudoso, y entonces, con cuidado, puso la mano en su hombro. Fue un toque ligero, casi temeroso. «Tú vales más que cualquier caballo», dijo bajito. «Tu padre es el que no sabe verlo. Pero yo, sí». Elena levantó la cara, los ojos rojos e hinchados. Miguel estaba allí, tan cerca, los ojos castaños fijos en ella, y había algo en esa mirada que la desarmó. No era lástima, era comprensión, era dolor, reconociendo dolor. «¿Por qué vives solo aquí arriba?», preguntó con voz ronca.
Miguel soltó su hombro y retrocedió un paso, el rostro cerrándose de nuevo. «Porque yo tampoco valgo mucho», dijo dándole la espalda. «El dormitorio está ahí. Descansa. Mañana hablamos». Y sin esperar respuesta, salió de la casa, dejando a Elena sola con el fuego crepitante y el peso de un corazón que no sabía si aún podía albergar esperanza. La primera noche fue larga y silenciosa. Elena se acostó en la cama de Miguel, una cama sencilla de madera con sábanas limpias que olían a sol, y se quedó mirando el techo de tablas oscuras. Escuchaba el viento afuera, el crujido de la casa vieja, el crepitar lejano del fuego en el salón, y también escuchaba, muy bajito, el sonido de Miguel moviéndose en el sofá. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de su padre yéndose sin mirar atrás. Veía a su madre apartando la mirada. Veía a sus hermanos que nunca se preocuparon. Y luego veía a Miguel, aquel hombre extraño que había dicho que ella valía más que un caballo. ¿Decía la verdad? ¿O era solo bondad pasajera, algo que desaparecería cuando él decidiera cobrar lo que había comprado? Elena se encogió en la cama, abrazando la almohada, y dejó que las lágrimas cayeran de nuevo, silenciosas, hasta que el cansancio finalmente la venció. Despertó con el olor a café. La luz de la mañana entraba por la pequeña ventana del dormitorio, débil y grisácea. Elena se sentó en la cama, desorientada un momento, hasta recordar dónde estaba. La hacienda, Miguel, la nueva vida que no había elegido. Se levantó despacio, hizo la cama y salió del dormitorio. Miguel estaba en la cocina, removiendo algo en el fogón de leña. Llevaba la misma ropa del día anterior y parecía no haber dormido bien. Tenía sombras oscuras bajo los ojos. «Buenos días», dijo sin mirarla. «Hay café y pan. Come». Elena se acercó a la mesa, donde había una taza de café humeante y trozos de pan con mantequilla. Se sentó despacio, aún desconfiada, pero el hambre habló más alto. El café estaba fuerte y caliente, justo lo que necesitaba. Miguel no se sentó con ella. Se quedó de pie, apoyado en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. «Tengo trabajo hoy», dijo después de un rato. «Tengo que arreglar la cerca del fondo y cuidar de los animales. Puedes quedarte aquí, hacer lo que quieras. No tienes que hacer nada si no quieres». Elena tragó un pedazo de pan con la garganta apretada. «Yo puedo ayudar», dijo bajito. Miguel la miró por primera vez esa mañana. Sus ojos eran cuidadosos, evaluadores. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», respondió Elena alzando un poco la barbilla. «Pero quiero». «No. Quiero quedarme aquí sin hacer nada. Yo necesito ocuparme». Él asintió despacio. «Entonces está bien, pero a tu ritmo. No voy a exigirte nada». Y salió por la puerta trasera, dejando a Elena sola otra vez. Terminó el café en silencio. Luego lavó la taza y empezó a explorar la casa. Era pequeña, pero tenía todo lo necesario. La cocina era sencilla, con estantes de madera, ollas colgadas, un fogón de leña y un fregadero con bomba manual. El salón tenía el sofá donde Miguel había dormido, un sillón viejo, la chimenea y una estantería con pocos libros. El dormitorio que ella había usado era austero, solo la cama, un armario y una cómoda. No había fotos, no había recuerdos. Era como si Miguel hubiera borrado cualquier rastro de pasado de aquella casa. Elena pasó el día limpiando, barrió el suelo, quitó el polvo de los muebles, lavó las ventanas. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba sentir que aún servía para algo. Y al limpiar, empezó a sentir algo extraño. La casa, por más solitaria que fuera, tenía algo acogedor. Había cuidado allí. Miguel mantenía todo en funcionamiento, todo en su sitio, aún viviendo solo. Por la tarde salió al corral. Las gallinas picoteaban libres y el perro viejo la siguió despacio, moviendo la cola. Elena se agachó y le rascó detrás de las orejas. «¿Y tú?», le preguntó al perro. «¿Cuánto tiempo llevas aquí con él?».
El perro solo jadeó, con la lengua afuera, los ojos cansados pero amables. Miguel volvió al final de la tarde, sudoroso y cubierto de tierra. Vio a Elena en el corral y se detuvo, sorprendido. «¿Limpiaste la casa?», dijo. No era pregunta. «Limpié», respondió Elena levantándose. No tenía más que hacer. Él asintió, el rostro serio, pero ella notó algo en sus ojos. Tal vez gratitud, tal vez solo sorpresa de tener a alguien allí haciendo algo por él. «Voy a bañarme», dijo. «Luego preparo la cena». «Yo la preparo», ofreció Elena. Miguel dudó. «No tienes que...» «Lo... sé», lo interrumpió. «Pero quiero». La miró un largo rato. Luego asintió y fue hacia la parte trasera de la casa, donde había una ducha improvisada junto al pozo. Elena entró en la cocina y empezó a preparar la cena. Había papas, zanahorias, un trozo de carne seca y especias. No era mucho, pero bastaba. Mientras cocinaba sintió algo extraño en el pecho, un atisbo de normalidad, como si, por un momento, aquello fuera una vida de verdad y no una prisión. Cenaron juntos por primera vez, en silencio. Miguel comió despacio, con los ojos en el plato, pero de vez en cuando la miraba rápido, como tratando de entender quién era aquella muchacha que el destino le había arrojado. «Está bueno», dijo cuando terminó. «La comida está buena». Elena asintió, una pequeña sonrisa intentando formarse. «Gracias». Después de la cena, Miguel salió al porche a fumar un cigarrillo. Elena lavó los platos y luego se unió a él, sentándose en los escalones, un poco apartada. El cielo se oscurecía, las estrellas empezaban a aparecer, el aire de la montaña era frío y limpio. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Elena después de un rato. Miguel soltó el humo despacio. «Puedes. ¿Por qué vives solo aquí arriba? ¿Nunca tuviste familia?» El rostro de él se cerró. Guardó silencio tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Luego suspiró. «La tuve», dijo con voz baja. «Tenía esposa y un hijo». Elena sintió que le faltaba el aire. «Pasado. Él tenía un... pasado». «¿Qué pasó?» Miguel tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó. «Fiebre», dijo con la voz temblando un poco. «Empezó con el niño. Tenía 3 años. Luego la agarró a ella. En una semana los dos se fueron. Hace 5 años». Elena sintió que el corazón se le apretaba. Ahora entendía. La tristeza en sus ojos, la casa sin recuerdos, la soledad elegida. «Lo siento mucho», dijo sincera. «No lo sientas», respondió Miguel, con voz dura. «No me conoces, no los conociste, no tienes que sentir nada». «Pero lo siento», insistió Elena, «porque sé lo que es perder. Yo también perdí a mi familia, de otra forma, pero la perdí, y sé cuánto duele». Miguel la miró entonces de verdad, y por primera vez Elena vio que su muro se agrietaba un poco. «Eres muy joven para hablar de pérdida», dijo, pero había suavidad en la voz. «Tal vez», respondió Elena, «pero el dolor no tiene edad». Se quedaron allí, en silencio, compartiendo el peso de sus propias heridas. Y en ese momento, algo cambió. No fue grande, no fue dramático, pero fue real. 2 corazones rotos, reconociéndose en la oscuridad. Los días empezaron a convertirse en rutina. Elena se levantaba temprano, preparaba el café, cuidaba la casa. Miguel salía a trabajar en la hacienda y volvía al final de la tarde. Cenaban juntos, siempre en silencio al principio, pero poco a poco las palabras fueron apareciendo. Pequeñas conversaciones, comentarios sobre el día, preguntas simples que se convertían en respuestas más largas. Elena descubrió que Miguel sabía leer y escribir, algo raro entre los hacendados. Tenía algunos libros en la estantería, la mayoría sobre agricultura y cría de animales, pero también había 2 novelas antiguas y una Biblia gastada. Una tarde cogió una de las novelas y Miguel la encontró leyendo en el sillón. «¿Sabes leer?», preguntó, sorprendido. «Sí», respondió Elena. «La maestra del pueblo me enseñó. Iba a escondidas después de clases porque mi padre no me dejaba». Miguel asintió con un brillo de respeto en los ojos.
Puedes leer lo que quieras, dijo. No tengo mucho, pero lo que hay también es tuyo. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera, la primera desde que llegó allí. Las semanas pasaron y Elena empezó a entender mejor a Miguel. Era un hombre de pocas palabras, pero sus actos hablaban mucho. Arreglaba cosas que ella ni sabía que estaban rotas. Traía leña extra para la chimenea cuando notaba que ella tenía frío. Dejaba flores silvestres en la mesa de la cocina sin decir nada. Y Elena, sin darse cuenta, empezó a hacer lo mismo. Cosía los desgarrones de su ropa. Preparaba los platos que veía que él comía con más gusto. Lo esperaba en el porche cuando volvía del trabajo, con el perro viejo a su lado. Una noche, después de la cena, Miguel hizo algo diferente. En vez de salir a fumar, se quedó sentado a la mesa, tamborileando los dedos en la madera, como si estuviera nervioso. «¡Elena!», la llamó, y ella lo miró. «Necesito decirte algo». El corazón de ella se aceleró. Iba a cobrar. Iba a decir que había esperado suficiente. Iba a decir que era hora de que ella cumpliera su parte del acuerdo. «Sé que te trajeron aquí sin elección», empezó Miguel, mirando sus propias manos. «Y sé que no me debes nada, pero yo quería que supieras que no te veo como algo que compré. No eres propiedad, eres una persona, y respeto eso». Elena parpadeó confundida. «¿Por qué me dices esto?» «Porque no quiero que me tengas miedo», respondió finalmente mirándola. «Sé que soy un extraño para ti, y sé que esta situación es muy rara, pero quería que supieras que puedes confiar en mí. No voy a hacerte daño. Nunca». Sus palabras la tocaron en lo más hondo. Elena sintió que los ojos le ardían. «¿Por qué eres tan amable conmigo?», preguntó con voz temblorosa. «No me conoces. No me debes nada». Miguel suspiró hondo. «Porque sé lo que es ser tratado como nada», dijo. «Después de perderlos, todo el mundo en el pueblo me miraba con lástima o con miedo, como si la muerte fuera contagiosa. Nadie me veía ya como persona. Solo era el hombre que perdió a su familia, el pobre, el desgraciado. Entonces me vine aquí, a lo alto de la montaña, porque al menos aquí podía ser invisible en paz». Elena entendía cada palabra. «Y cuando tu padre apareció con esa propuesta», continuó Miguel, «pensé que tal vez sería una oportunidad de tener a alguien aquí, alguien con quien hablar, alguien que no me dejara desaparecer en la soledad, pero no esperaba que fuera así, no esperaba que te arrojaran aquí como basura. Y cuando te vi bajar de aquel carro tan pequeña, tan asustada, me juré que te trataría como hubiera querido que trataran a ella, a mi esposa, con respeto, con dignidad». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Elena, no de tristeza, de alivio, de gratitud, de algo que no podía nombrar. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Miguel asintió, con los ojos también brillantes. «No tienes que agradecer, es lo mínimo que merece cualquier ser humano». Se quedaron allí, sentados a la mesa, con la luz tenue del farol entre ellos, y por primera vez, desde que Elena llegó, sintió que tal vez, solo tal vez, aquella casa podría convertirse en un hogar. El cambio fue sutil, pero constante. Las conversaciones en la mesa se alargaron. Miguel empezó a contar historias de la hacienda, de cuando era niño, de cuando aprendió a trabajar la tierra. Elena hablaba del pueblo, de los libros que leía a escondidas, de los sueños que nunca se había atrevido a decir en voz alta, y poco a poco algo empezó a crecer entre ellos. No era amor aún, era algo más delicado, era conexión, era entendimiento, era la sensación de no estar solo. Una tarde, Elena estaba en el corral tendiendo ropa en la cuerda cuando vio a Miguel volver del campo más temprano. Traía algo en las manos. Al acercarse, vio que era un ramo de flores silvestres, amarillas y blancas, aún con gotas de rocío. «Las encontré en el campo», dijo, algo torpe, extendiéndole las flores. «Pensé que te podrían gustar». Elena tomó las flores,
el corazón latiéndole fuerte. Era un gesto sencillo, pero lo significaba todo. Significaba que pensaba en ella, que ella importaba. «Son preciosas», dijo sonriendo. Miguel apartó la mirada, las mejillas ligeramente sonrojadas. «Solo son flores», masculló. Pero Elena vio la pequeña sonrisa en sus labios, puso las flores en un jarrón con agua y las dejó en la mesa de la cocina. Y todas las mañanas, al despertar, las miraba y sentía que el pecho se le calentaba. Las noches se hicieron más frías y Miguel empezó a encender la chimenea más temprano. Una noche después de la cena estaban sentados en el salón, Elena leyendo un libro y Miguel arreglando una rienda, cuando él habló de repente. «Puedes dormir aquí en el salón si quieres, cerca del fuego. Yo puedo dormir en el dormitorio». Elena levantó los ojos del libro. «¿Por qué? Porque hace frío», respondió sin mirarla. «Y el dormitorio no se calienta tanto. Aquí en el salón está más caliente. ¿Y tú?» «Yo aguanto el frío». Elena cerró el libro y lo miró. «Tú siempre pones a los demás primero, ¿verdad?» Miguel finalmente la miró confundido. «¿A qué te refieres? Me diste el dormitorio, me diste espacio, me diste respeto. Ahora quieres darme también el calor. ¿Y tú? ¿Qué ganas?» «¿Tú?» Miguel guardó silencio, con los ojos fijos en ella, y luego dijo bajito: «Gano saber que estás bien». Sus palabras la desarmaron por completo. Elena sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo cálido, aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «no tienes que sacrificarte por mí». «No es sacrificio», respondió, «es elección». Se miraron un largo rato, el aire entre ellos cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún. «Entonces compartimos», dijo Elena decidida. «Tú duermes en un lado del salón, yo en el otro, cerca del fuego, los dos». Miguel abrió la boca para protestar, pero ella lo interrumpió. «No discutas, también es mi elección». Cerró la boca, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Eres testaruda. ¿Y tú te das cuenta solo ahora?» Rieron juntos, y fue la primera vez que Elena oyó reír a Miguel. Era un sonido ronco, poco usado pero genuino, y se dio cuenta de que quería oír ese sonido muchas veces más. Esa noche arrastraron el sofá más cerca de la chimenea y sacaron mantas extra. Miguel durmió de un lado, Elena del otro, con el fuego crepitando entre ellos. Y por primera vez desde que llegó, Elena durmió sin miedo, sin soledad, sintiendo que tal vez finalmente estaba donde debía estar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Llegó el invierno con fuerza, cubriendo la montaña de niebla y escarcha. La hacienda quedó aún más aislada, el camino casi intransitable. Pero dentro de la casa había calor. Miguel y Elena desarrollaron una danza silenciosa de cuidado mutuo. Él traía leña extra, ella preparaba tés calientes, él arreglaba las ventanas para que no entrara el viento, ella cosía mantas más gruesas, y todas las noches se sentaban cerca del fuego, hablando o simplemente en silencio, compartiendo aquel espacio que se había vuelto sagrado. Una noche, Elena estaba sentada en el sillón, envuelta en una manta, cuando Miguel entró con algo en las manos. Era una guitarra vieja con la madera gastada y las cuerdas desafinadas. «¿Tú tocas?», preguntó ella sorprendida. Miguel se sentó en el suelo cerca de la chimenea con la guitarra en el regazo. «Tocaba», dijo. «Hace mucho que no la cojo». «¿Por qué?». Pasó los dedos por las cuerdas, un sonido triste y desafinado. «Porque a ella le gustaba cuando tocaba», respondió bajito. «Mi esposa. Después de que se fue, no pude más». Elena sintió que el corazón se le apretaba. «¿Y qué cambió?». Miguel levantó los ojos hacia ella y había algo diferente en esa mirada, algo vulnerable. «Tú cambiaste», dijo. «Tú trajiste vida de nuevo a esta casa y yo quiero intentarlo otra vez». Empezó a tocar, despacio, las notas torpes al principio, luego más suaves, más seguras. Era una melodía sencilla,
triste pero hermosa, como un recuerdo dulce de algo perdido. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Y cuando Miguel empezó a cantar, con voz ronca y baja, sintió que las lágrimas caían, no de tristeza, de belleza, de conexión, de algo que nunca supo que necesitaba. Cuando la música terminó, el silencio que quedó estaba lleno de significado. Miguel dejó la guitarra a un lado y la miró. «Gracias», dijo. «¿Por qué? Por dejarme tocar de nuevo, por hacerme querer intentarlo». Elena abrió los ojos, las lágrimas aún húmedas en las mejillas. «Gracias a ti», dijo, «por mostrarme que puedo ser más de lo que mi padre me hizo creer». Miguel se levantó y fue hasta ella despacio y se arrodilló frente al sillón. Tomó su mano con cuidado, como si sostuviera algo precioso y frágil. «Tú vales todo», dijo con voz firme. «Todo, Elena. Y cualquier hombre que no vea eso está ciego». Elena miró aquellas manos callosas, sosteniendo las suyas, tan gentiles a pesar de toda la fuerza, y sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Por primera vez en la vida se sintió vista, valorada, amada. «Miguel», susurró con la voz quebrada, «creo que estoy empezando a amarte». Los ojos de él se abrieron de golpe. Por un momento se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer lo que había oído. Luego, despacio, levantó la mano y tocó su rostro, el pulgar limpiando una lágrima. «Yo ya te amo», dijo, tan bajo que era casi un suspiro. «Creo que desde el día que te vi bajar de aquel carro, tan asustada pero tan fuerte, tú me hiciste querer vivir de nuevo, Elena. Me hiciste querer sentir de nuevo». Y entonces, por primera vez, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, dudoso, lleno de cuidado y respeto. Un beso que no pedía nada, solo ofrecía todo. Elena cerró los ojos y se entregó a aquel momento, sintiendo que el mundo entero desaparecía a su alrededor. Cuando se separaron, Miguel apoyó la frente en la de ella, con los ojos cerrados, la respiración irregular. «No quiero apurarte», dijo. «No quiero que te sientas obligada a nada. Puedo esperar todo el tiempo que necesites». Elena sonrió entre lágrimas. «No quiero que esperes más», dijo, con voz firme a pesar de los nervios. «Te elijo, Miguel, no porque me trajeran aquí, sino porque quiero, porque tú me hiciste sentir que soy alguien, porque tú me amaste cuando yo no podía amarme». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó fuerte, como si temiera que desapareciera. Y allí, cerca del fuego, dos corazones rotos encontraron por fin sanación, el uno en el otro. Esa noche, Miguel llevó a Elena al dormitorio con una ternura que ella nunca había imaginado posible. La acostó en la cama como si fuera de cristal y se acostó a su lado, solo tomándole la mano, esperando. «¿Estás segura?», preguntó una vez más, buscando sus ojos en la penumbra. «Sí», respondió Elena, y era verdad. Por primera vez en la vida estaba segura de algo. «Te elijo, Miguel, hoy y siempre». Y entonces la amó, como siempre había merecido ser amada. Con paciencia, con ternura, con reverencia. Cada caricia era una promesa, cada beso una declaración, cada momento era sagrado. Elena lloró, pero no de dolor. Lloró de alivio, de alegría, de finalmente entender qué significaba ser amada de verdad. Y cuando todo terminó, se acurrucó en los brazos de Miguel, escuchando su corazón latir fuerte contra su oído, y supo que estaba en casa. «Te amo», susurró en la oscuridad. «Te amo más», respondió Miguel, besando la coronilla de su cabeza. «Mucho más». Durmieron entrelazados, dos sobrevivientes de tormentas distintas que finalmente habían encontrado puerto seguro el uno en el otro. El amanecer trajo una luz suave y dorada al dormitorio. Elena despertó primero, aún en los brazos de Miguel, y se quedó simplemente observándolo dormir. Había paz en aquellas facciones que antes estaban tan marcadas por la tristeza, y sabía que tenía algo que ver con eso.
así como él tenía todo que ver con la paz que ella sentía ahora. Miguel abrió los ojos despacio y la encontró mirándolo. Una sonrisa perezosa apareció en sus labios. «Buenos días», dijo, con voz ronca de sueño. «Buenos días», respondió Elena, sonriendo también. La trajo más cerca y la besó. Un beso largo y dulce que prometía infinitos buenos días por delante. «¿Podría despertar así todos los días?», murmuró contra sus labios. «Pues despierta», dijo Elena, con los ojos brillantes, «porque yo no voy a ir a ningún lado». Se quedaron en la cama más tiempo del debido, solo hablando, riendo, redescubriéndose bajo una luz nueva. Eran marido y mujer ahora, no por un acuerdo entre hombres, sino por elección, por amor. Cuando finalmente se levantaron, el sol ya estaba alto. Elena preparó el café mientras Miguel encendía el fuego. Era una mañana como cualquier otra, pero al mismo tiempo completamente distinta. Había ligereza en el aire. Había esperanza. «¿Crees que podríamos hacer un jardín en primavera?», preguntó Elena mientras desayunaban. «Plantar flores, tal vez algunos vegetales». Miguel sonrió. «Creo que sería bueno. La casa necesita color. Y tal vez podríamos pintar las ventanas», continuó ella animada, «y arreglar la cerca de adelante. Y...» Miguel tomó su mano sobre la mesa, aún sonriendo. «Podemos hacer lo que tú quieras», dijo. «Esta es tu casa ahora. No es prisión, es tu casa». Elena sintió que el corazón le rebosaba. Hogar. Finalmente tenía un hogar de verdad. Y más que eso, tenía a alguien que la amaba. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Elena. Llegó la primavera, y con ella los colores. Plantaron el jardín juntos. Elena de rodillas en la tierra, Miguel cavando los hoyos para las semillas. Pintaron las ventanas de un azul claro que recordaba el cielo. Arreglaron la cerca y compraron más gallinas. La casa cobró vida. Elena llenó las estanterías con frascos de conservas que aprendió a hacer. Cosió cortinas nuevas para las ventanas. Trajo más libros del pueblo cuando Miguel la llevaba a comprar provisiones. Y todas las noches se sentaban cerca del fuego, ella leyendo en voz alta mientras él arreglaba algo o simplemente escuchaba, con la mano de ella siempre cerca de la suya. Se acostaban temprano y se levantaban temprano, y cada día era un descubrimiento. Descubrían cómo le gustaba el café al otro, descubrían los miedos y los sueños del otro, descubrían que el amor verdadero no era dramático ni perfecto. Era sencillo, era constante, era elegir al otro todos los días. Una tarde, Elena estaba en la cocina haciendo pan, cuando sintió una oleada de náuseas. Corrió afuera y vomitó cerca del pozo. Miguel la encontró allí, pálida y temblando. «¿Qué pasó?», preguntó preocupado, sosteniéndole el pelo hacia atrás. «¿Estás enferma?». Elena se limpió la boca, la mente corriendo, las náuseas, el cansancio que venía sintiendo, la sensibilidad en los pechos y la ausencia. Del periodo hacía casi 2 meses. Lo miró con los ojos muy abiertos. «Creo que estoy embarazada», susurró. El rostro de Miguel palideció. Se quedó completamente inmóvil, mirándola fijo, y por un momento Elena tuvo miedo. Miedo de que fuera demasiado para él. Miedo de que los recuerdos del hijo perdido fueran muy dolorosos, pero entonces cayó de rodillas frente a ella, con las manos temblorosas al tocar la barriga aún plana de Elena. «¿Estás segura?», preguntó, con la voz enquebrada. «Creo que sí», respondió ella, también temblando. «Todos los síntomas están ahí». Miguel apoyó la frente contra su barriga y empezó a llorar. Fueron sollozos profundos, de alivio, de miedo, de alegría, de dolor antiguo, mezclándose con esperanza nueva. «Tengo tanto miedo», admitió entre sollozos. «Tanto miedo de volver a perder». Elena se arrodilló también, rodeándolo con los brazos, y lloró con él. «Yo también tengo miedo», dijo, «pero lo enfrentaremos juntos. Pase lo que pase,
Lo enfrentaremos juntos. Se quedaron allí, abrazados en el suelo del corral, llorando y riendo al mismo tiempo, dos corazones que habían aprendido a amar de nuevo, preparándose para amar aún más. Las semanas siguientes fueron de cuidado redoblado. Miguel no dejaba que Elena hiciera nada pesado. Él traía agua del pozo, cargaba la leña, insistía en que descansara, y todas las noches, antes de dormir, hablaba con la barriga de ella, susurrando promesas y canciones. «Te voy a proteger», decía con la mano sobre la barriga de Elena. «Te voy a amar todos los días. Te voy a enseñar a plantar, a cuidar la tierra, a mirar las estrellas, y te voy a contar sobre tu madre, sobre lo fuerte y hermosa que es y cómo me salvó». Elena pasaba los dedos por su pelo, el corazón rebosando. Ver a Miguel así, tan lleno de esperanza a pesar del miedo, era lo más hermoso que había visto nunca. Pero la felicidad se vio sacudida cuando, un día de verano, el padre de Elena apareció en la hacienda. Miguel estaba en el campo cuando oyó el ruido del carro, dejó la azada y corrió hacia la casa, con el corazón acelerado. Elena estaba en la cocina y se quedó helada al ver quién era. Su padre bajaba del carro, con el rostro duro, acompañado de dos de los hermanos de Elena. Miguel llegó jadeando, colocándose entre ellos y la casa. «¿Qué quieren aquí?», preguntó con voz dura. El padre de Elena escupió al suelo. «Vine a buscar a mi hija», dijo. «Me enteré de que está embarazada, y un niño necesita criarse con la familia de verdad, no aquí en este fin del mundo, con un desconocido». Miguel sintió que la rabia le hervía en las venas. «Ella no va a ningún lado. Aquí es su casa. Yo soy su familia». «Tú no eres nada», escupió el padre. «La compraste, la usaste, y ahora la devuelves. Vine a buscarla a ella y al niño». Elena apareció en la puerta, con la mano protectora sobre la barriga que empezaba a notarse. «No me voy», dijo con voz temblorosa pero firme. «Me quedo aquí, con mi marido». El padre soltó una risa cruel. «¿Marido? La compraste por un caballo, muchacha. No eres su esposa, eres propiedad». «Nunca fui tu hija de verdad», gritó Elena con lágrimas cayendo. «Me vendiste como ganado. No tienes ningún derecho sobre mí ni sobre mi hijo». Uno de los hermanos dio un paso adelante y Miguel lo empujó hacia atrás. «Fuera de aquí», dijo con voz peligrosa. «Ahora, antes de que haga algo de lo que me arrepienta». El padre de Elena lo midió, vio la determinación en sus ojos y escupió de nuevo. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. «Esta criatura será bastarda. Todo el mundo sabrá que fue vendida. Todo el mundo hablará». «Que hablen», respondió Miguel. «No me importa lo que piense nadie, solo me importa ella y nuestro hijo, y ustedes nunca más van a acercarse a ella, nunca. Si vuelven a aparecer aquí, no tendré piedad». El padre dudó, luego dio media vuelta. «Te arrepentirás», repitió subiendo al carro. Los dos se fueron levantando polvo, y cuando desaparecieron por el camino, Miguel se volvió hacia Elena. Ella temblaba, con las manos sobre la barriga, el rostro pálido. Corrió hacia ella y la envolvió en sus brazos. «Todo está bien», susurró. «Todo está bien. No voy a dejar que nadie te lleve. Nadie». «Él tiene razón», lloró Elena. «Todo el mundo hablará. Nuestro hijo crecerá sabiendo que yo fui vendida, que no valía nada». Miguel tomó su rostro con ambas manos, con los ojos firmes en los de ella. «Escucha bien lo que te voy a decir», dijo con voz intensa. «Nuestro hijo crecerá sabiendo que su madre es la mujer más fuerte que he conocido, que sobrevivió a una familia que no la merecía, que convirtió una casa vacía en un hogar, que me enseñó a amar de nuevo cuando pensé que nunca podría. Y nuestro hijo sabrá que fue hecho de amor verdadero, no de obligación. Eso es lo que importa, solo eso». Elena lo abrazó con fuerza, llorando, en su hombro, y Miguel la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Los meses siguientes fueron tranquilos.
El padre de Elena nunca volvió. La barriga de ella creció, y con ella creció también la alegría en la casa. Miguel construyó una cuna de madera tallando flores en los laterales. Elena cosió ropita pequeña y mantas suaves. Y todas las noches hablaban del futuro, de cómo sería el niño o la niña, de los sueños que tenían para él o ella. Cuando llegó el invierno, Elena estaba enorme. Miguel no se separaba de su lado, preparado para cualquier señal de que el bebé venía. Y en una noche fría de diciembre, cuando la luna estaba llena en el cielo, empezaron los dolores. Miguel trajo a la partera del pueblo, una mujer mayor y experta que había asistido cientos de partos. Se instaló en el dormitorio con Elena, mientras Miguel se quedaba en el salón, caminando de un lado a otro, con las manos temblando, el corazón acelerado. Los gritos de Elena lo desgarraban. Quería estar allí sosteniendo su mano, pero la partera no permitía hombres en la habitación durante el parto. Así que se quedó allí, impotente, rezando a todos los santos que conocía, suplicando que esta vez fuera diferente, que esta vez no perdiera. Las horas pasaron como eternidades. Miguel apenas podía respirar. Cada grito de Elena era una puñalada en el pecho. Recordaba la última vez, la fiebre llevándose a su primera esposa y a su hijo, la sensación de impotencia, el vacío que quedó. Entonces, de repente, un nuevo sonido cortó la noche. Un llanto, pequeño, agudo, perfecto. Un llanto de bebé. Miguel se quedó helado, las lágrimas brotando al instante. La puerta del dormitorio se abrió y la partera apareció sonriendo. «Es una niña», dijo, «sana y fuerte, y la madre está bien». Miguel entró tropezando con sus propias piernas. Elena estaba acostada en la cama, pálida pero sonriendo, y en sus brazos, envuelta en una manta blanca, estaba un pequeño milagro. Se acercó despacio, como si estuviera soñando, y miró el rostro rojo y arrugado de su hija. Tenía los ojos cerrados y los puñitos apretados. Era lo más hermoso que había visto nunca. «¿Quieres sostenerla?», preguntó Elena, con voz cansada pero feliz. Miguel asintió sin poder hablar. Elena puso a la bebé en sus brazos con cuidado, y él miró a aquel ser diminuto, tan frágil, tan perfecto, y se derrumbó. Lloró como nunca había llorado. Lloró por la hija que ahora tenía en brazos. Lloró por el hijo que perdió. Lloró por Elena y por todo lo que habían pasado. Lloró de gratitud, de alivio, de un amor tan grande que no cabía en el pecho. «Es perfecta», logró decir entre sollozos. «Tan perfecta». Elena extendió la mano y tocó su rostro. «Lo logramos», dijo también llorando. «Lo logramos, Miguel». Se sentó en el borde de la cama, con la hija en brazos, y besó la frente de Elena. «Te amo», dijo. «Las amo a las dos más que a nada en este mundo». «Yo también te amo», respondió Elena. «Y vamos a ser felices, los tres, vamos a ser tan felices». Y lo fueron. En los años que siguieron, aquella casa en las montañas se llenó de vida. A la niña, a la que llamaron Clara, creció fuerte y sana, con los ojos castaños del padre y la sonrisa dulce de la madre. Miguel le enseñó a plantar, a cuidar los animales, a mirar las estrellas. Elena le enseñó a leer, a cocinar, a ser amable pero fuerte. Y todas las noches, antes de dormir, Miguel y Elena se acostaban juntos y daban gracias por el camino que los había llevado hasta allí. Porque sí, había empezado con dolor, con rechazo y soledad, con un padre cruel y un acuerdo inhumano, pero se había transformado en amor, en sanación, en una familia construida no por sangre ni obligación, sino por elección y devoción. Elena nunca volvió a ver a su padre ni a sus hermanos. No le interesaba. Su familia verdadera estaba allí, en aquella casa sencilla en las montañas, con el hombre que la amó cuando ella no se amaba, y con la hija que era prueba viva de que incluso de las peores situaciones puede nacer belleza. Miguel nunca olvidó a su primera familia. Guardaba los recuerdos con cariño, como tesoros que nadie podía quitarle.
pero había aprendido que el corazón humano es lo bastante grande para amar más de una vez, para reconstruirse después de la destrucción, para florecer después del invierno. Y en las noches frías, cuando encendía la chimenea y veía a Elena leyendo para Clara, cuando oía las risas de su hija resonando por la casa, cuando sentía la mano de Elena en la suya, Miguel sabía que la vida, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las pérdidas, aún valía la pena, porque el amor verdadero siempre valía la pena. Los años pasaron suaves como agua de río. Clara creció y se convirtió en una niña lista, curiosa, llena de vida. Corría por el campo con el perro, ahora sustituido por un nuevo chucho que Miguel trajo del pueblo. Ayudaba a su madre en el jardín y aprendía con su padre a arreglar cercas y cuidar la tierra. Elena también floreció. Ya no era la muchacha asustada que bajó del carro años atrás. Era una mujer plena, segura, amada. Tenía la piel dorada por el sol, las manos callosas de tanto trabajar y en los ojos había una paz que nunca había imaginado posible. Miguel envejeció con dignidad, el pelo empezando a encanecer, las arrugas alrededor de los ojos marcando años de sonrisas. Y todas las noches, después de que Clara se durmiera, sacaba la guitarra y tocaba para Elena, que bailaba sola en el salón con los ojos cerrados, perdida en la música. ¿Todavía me amas?, preguntaba ella a veces en broma. Más cada día, respondía él, siempre serio, más cada día que pasa. Y era verdad. Su amor no era de película, no era perfecto ni dramático, era real. Estaba hecho de café por las mañanas y manos entrelazadas al atardecer, de peleas tontas y reconciliaciones rápidas, de noches sin dormir cuando Clara estaba enferma y abrazos apretados cuando el miedo llegaba. Estaba hecho de vida, de elección, de despertar cada día y decidir amar de nuevo. Un día, cuando Clara tenía 5 años, preguntó mientras ayudaba a Elena en el jardín: «Mamá, ¿cómo conociste a papá?». Elena dejó de cavar con las manos en la tierra y miró a su hija. Pensó en mentir, en inventar una historia bonita, pero decidió decir la verdad. No toda, no los detalles sórdidos, pero la esencia. «Conocí a tu padre en un día muy difícil de mi vida», dijo. «Estaba perdida y asustada. Y él me acogió, me mostró lo que era ser amada de verdad». «Es bueno», dijo Clara, como si fuera el hecho más obvio del mundo. «Sí», concordó Elena sonriendo, «es el mejor hombre que conozco». «¿Y yo? ¿También vine en un día difícil?». Elena atrajo a su hija al regazo, aún con las manos sucias de tierra. «Tú viniste en el día más feliz», dijo, besando su cabeza. «Tú eres la prueba de que después de la tormenta siempre sale el sol». Clara no entendió del todo, pero sintió el amor en las palabras de su madre y se acurrucó más. Miguel las encontró así, abrazadas en el jardín, y sintió que el pecho se le apretaba de amor. Se unió a ellas, rodeando a las dos con sus brazos, y allí se quedaron los tres, bajo el sol de la tarde, una familia imperfecta, pero verdadera. Cuando Clara tenía 10 años, Elena quedó embarazada otra vez. Fue una sorpresa para todos. Miguel ya pensaba que no tendrían más hijos, y la noticia lo llenó de alegría y nervios al mismo tiempo. Pero esta vez era diferente. Ya no había el mismo miedo a perder. Había experiencia, había confianza, y cuando nació el segundo hijo, un niño al que llamaron Gabriel, la casa se llenó aún más de vida. Clara se convirtió en la hermana mayor orgullosa, ayudando a cuidar al bebé, cantándole para que se durmiera. Y Miguel, al sostener a su hijo en brazos, sintió que el círculo se cerraba. Había perdido un hijo una vez, pero el destino le había devuelto 2. Los años siguieron pasando. La hacienda prosperó. Miguel empezó a criar más animales, a plantar más. Elena abrió una pequeña huerta de la que vendía verduras en el pueblo. Los niños crecieron fuertes y amados, y aquella casa en las montañas, que un día había sido un lugar de soledad, se convirtió en un faro de amor.
La gente del pueblo hablaba. Claro que hablaba. Decían que Elena había sido vendida. Decían que era vergonzoso, pero cuando veían a la familia unida, cuando veían el amor en los ojos de Miguel y Elena, cuando veían a los niños felices y sanos, las lenguas malignas perdían fuerza, porque al final lo que importaba no era cómo había empezado la historia, era cómo seguía, y aquella historia seguía con amor todos los santos días. Una tarde de primavera, muchos años después, Elena estaba sentada en el porche, observando a Clara, ahora una joven de 17 años, ayudar al padre en el campo. Gabriel, con 12 años, jugaba con el perro cerca del corral. El pelo de Elena empezaba a encanecer y tenía arrugas en el rostro, pero los ojos brillaban con la misma luz de siempre. Miguel subió los escalones del porche y se sentó a su lado, entrelazando sus manos. «¿En qué piensas?», preguntó. Elena sonrió. «En lo extraña que es la vida», dijo. «Vine aquí pensando que era el final, y solo era el principio». Miguel besó su sien. «El principio de todo», concordó. «¿Te arrepientes?», preguntó ella mirándolo. «¿De haberme aceptado aquel día?». Miguel la miró como si hubiera dicho la mayor tontería del mundo. «¿Arrepentirme?», repitió. «Elena, tú me diste una vida, me diste una familia, me diste un motivo para levantarme cada día, tú me salvaste, ¿cómo podría arrepentirme?». «Yo también fui salvada», dijo Elena con los ojos húmedos. «Tú me mostraste que valía más que un caballo, más que cualquier cosa, tú me diste dignidad cuando ya no tenía ninguna». Se besaron, un beso lento y dulce, lleno de historia y promesa. Y cuando se separaron, se quedaron allí sentados, tomados de la mano, observando a sus hijos, observando la tierra que habían cultivado juntos, observando la vida que habían construido. Y Elena pensó, no por primera vez, que tal vez el amor verdadero fuera exactamente eso. No un cuento de hadas donde todo es perfecto desde el principio, sino un viaje donde dos personas rotas deciden sanarse juntas, donde el dolor se transforma en fuerza, donde el final se convierte en comienzo. La habían entregado a un hacendado solitario a cambio de un caballo, pero lo que había recibido a cambio era infinitamente más valioso. Había recibido amor. Había recibido familia, se había recibido a sí misma de vuelta, y mientras el sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Elena supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde siempre había debido estar, no porque el destino la hubiera traído allí, sino porque había elegido quedarse, porque había elegido amar, porque había elegido ser feliz. Y eso, al fin y al cabo, era todo lo que importaba. La vida siguió su curso natural, con sus alegrías y tristezas, sus conquistas y desafíos. Pero ya nada de eso asustaba, porque Miguel y Elena habían aprendido la mayor lección de todas, que cuando amas de verdad, cuando eliges a alguien todos los días, no hay tormenta que no se pueda enfrentar juntos. Fueron felices, no de la forma perfecta de los cuentos de hadas, sino de la forma real, humana, imperfecta y hermosa que solo el amor verdadero puede ofrecer. Y en la quietud de las montañas, en aquella pequeña hacienda que un día pareció el fin del mundo, floreció la prueba de que incluso de los lugares más improbables puede nacer el amor más verdadero. Que incluso de los comienzos más dolorosos pueden surgir los finales más bellos, y que el valor de una persona nunca se midió por el precio que pagaron por ella, sino por el amor que es capaz de dar y recibir. Elena valió mucho más que un caballo, valió una vida entera de amor. Y Miguel, aquel hacendado solitario que un día pensó que nunca volvería a sonreír, descubrió que el corazón humano es capaz de cosas extraordinarias cuando encuentra a alguien digno de ser amado. Vivieron, amaron y fueron felices. Y esa, al final, es la única historia que realmente importa.